Estamos de vuelta en el podcast de Monolito para hablar de Megalópolis, el último y ambicioso proyecto del legendario director norteamericano Francis Ford Coppola, figura clave del nuevo Hollywood y autor de trabajos fundamentales como El Padrino, La Conversación y Apocalypse Now. When does an empire die? Soy Alberto Serna, bienvenidos a Monolito. Sergio, bienvenido a esta primera conversación de otoño de 2024 de Monolito. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, pues encantado de recibir la época otoñal ya por fin, que ya tocaba. Que además marca nuestro 25 aniversario episódico. Enhorabuena, por cierto, también. Parecía que no, pero sí, vamos, nos estamos manteniendo ahí al pie del cañón. No está nada mal. Bueno, pues coincide este episodio para hablar de esta monumental apuesta personal del legendario Francis Ford Coppola, un trabajo llamado Megalópolis, que le ha llevado 40 años estrenar y para el que ha desembolsado 120 millones de dólares que ha sacado de la venta de sus viñedos en California. Pero si hay algo que caracteriza a Francis, como a él le gusta que le llamen, es su ambición y no tener ningún problema en jugarse su patrimonio para asegurar el control creativo absoluto de sus películas y también materializar su visión como autor. Con Apocalypse Now, en los 70, ya puso su propio dinero porque nadie quiso hacerlo, hipotecó sus casas y aunque la jugada le salió bien, el estrés casi acabó con él. Sin embargo, 3 años después, su película One from the Heart casi lo destruyó financieramente y esto lo abocó a convertirse en un director diferente de ahí en adelante. Sí, además es un director que, bueno, yo creo que se llegó a arruinar hasta 3 o 4 veces. Es decir, estaba bastante curtido en el fracaso y él yo creo que siempre ha sido pues una persona como muy con una actitud suicida, ¿no? Cuando se trata de su arte, ¿no? No ha tenido nunca ningún tipo de miedo en lanzarse al vacío. Si bien es cierto que, claro, después de estos excesos le tocó vivir una década de los años 80 y 90 pues más enfocada a los encargos, ¿no? De hecho, él siempre ha dicho que Drácula de Bram Stoker fue la película con la que terminó de pagar sus deudas. Pero lejos de esta situación, tanto Jack como Legítima Defensa, las películas posteriores que hizo a final de siglo pasado, eran también películas con un cariz bastante mainstream y casi que podemos afirmar que su capacidad para asumir riesgos ha sido bastante más limitada en los últimos años de su trayectoria. No olvidemos que es un cineasta que apenas ha hecho, en estos últimos 25 años, habrá hecho 4 largometrajes aproximadamente. Entonces, bueno, son cosas que se han pagado caras, pero que al mundo cinéfilo, pues nos ha dejado auténticas joyas, incluso películas más irregulares que a día de hoy se consideran obras nodrizas, ¿no?, en la historia del cine, como esta que mencionabas, que aquí se tituló Corazonada en España. Bueno, pues hoy, a sus 85 años, Francis lo ha vuelto a hacer. Y al final no han sido 120 millones, sino 140, porque también tuvo que contribuir a la promoción de la película, de Megalópolis, añadiendo otros 20 millones porque nadie la compraba. En Cannes ningún distribuidor se atrevió a distribuir esto y al final ha sido, creo que es Lionsgate el que está distribuyendo esto, pero lo hemos hablado fuera de grabación, no están pagando nada a Coppola por la distribución. No sé cuál ha sido el contrato que han firmado entre ellos. Pues desde luego yo tampoco, porque vamos, no tenía nada que perder. Si la única condición que pusieron fue que no se iban a hacer cargo del coste de la publicidad y además lo que hicieron fue un tráiler que, bueno, esto no lo hemos comentado, pero uno de los tráilers que tuvieron que retirar inmediatamente, que el segundo tráiler que sacaron de Megalópolis a cargo de esta distribuidora fue bastante desastroso. Y no sé hasta qué punto pudo jugar un papel positivo de cara a la promoción de la película, pero bueno, que no sé muy bien qué es lo que han hecho, porque si esto es así, no ha habido ningún tipo de... En fin, no tenía nada que perder, no tenía nada que perder. El pobre hombre al final se ha tenido que hacer cargo. Es que incluso si invocamos ejemplos parecidos, como pudieron ser en su momento la Pasión de Cristo, que también pagó Mel Gibson de su bolsillo, o las películas de Star Wars que se costeó
George Lucas, ahí sí que había una apuesta económica por parte de las productoras, ¿no? Que se encargaron de hacerse cargo de la publicidad, pero en este caso no. Y puede que este pobre hombre, ya con 85 años, se enfrente pues a otra ruina económica. Hombre, entiendo que Bueno, pues tiene ya negocios en los hoteles, los viñedos, o sea, es un tipo que ha diversificado bastante, es un empresario nato y entiendo que estaría ya más que cubierto. Cabe preguntarse a lo mejor qué herencia le va a dejar a sus hijos, ¿no? Porque es interesante porque Francis Ford Coppola tiene un patrimonio de 400 millones de dólares. O sea que se ha gastado un cuarto de su patrimonio en esta película. Dice que sus hijos están cubiertos. Es cierto que le ha ido muy bien en los negocios. Dice que el dinero no es importante para él, que lo que importa son los amigos. Pero bueno, esto hay que cogerlo con pinzas cuando viene de una persona acaudalada. Pero sí, no hay que sufrir por Francis porque le queda dinero en su patrimonio. Así que esto lo ha hecho porque puede, básicamente, no por otro motivo. Si te parece, antes de mostrar nuestras cartas sobre lo que nos ha parecido esta película, podemos introducir el argumento muy bien. de Megalópolis, que se sitúa en una América imaginaria, pero muy cercana a la actual, en la que varias facciones luchan por el destino de la capital, que se encuentra en una fase de imparable declive social, económico y político. Por un lado tenemos a nuestro protagonista, César Catilina, interpretado por Adam Driver, un genio arquitecto, es el típico genio atormentado, que anhela crear una metrópoli moderna y utópica, prometiendo altos estándares de vida, y para hacerlo se dedica a demoler bloques de edificios de manera, por lo que parece, unilateral, lo cual obviamente no les hace gracia a muchos ciudadanos, especialmente los que tienen que ser desalojados de sus casas. César, por cierto, también es el descubridor o inventor, no queda muy claro, de un material extraordinario, el megalón, que además de servir para construir y haberle conseguido a él el premio Nobel, aparenta darle la capacidad a César de controlar el tiempo, de parar el tiempo. Aunque este punto también es algo confuso en la película, porque sí que aparece al principio y al final, pero no queda muy claro esta habilidad, este don, para qué la utiliza César o para qué la introduce Francis Ford Coppola. Este es César, y luego por otro lado tenemos al alcalde de la ciudad, Franklin Cicero, interpretado por el bueno de Giancarlo Esposito de Breaking Bad, un tipo que se opone a los planes de nuestro protagonista y es un tipo más que tira hacia la vieja escuela y que también se beneficia del sistema neoliberalista que suele favorecer a los poderosos, tal y como sucede ahora. En medio de este conflicto se encuentra la hija del alcalde, de Franklin Cicero, Julia, que se enamora de Catilina, del personaje de Adam Driver. Y luego también hay una melee de personajes secundarios aquí, Sergio, conspiradores, oportunistas, que aparecen y desaparecen de la trama en esta especie de casi telenovela. Es muy Shakespeare también, ¿no? Muy Sí, Shakespeare. también, muy Hamlet, el principio también trae a la mente Calígula, que al parecer todo esto está inspirado en la conjuración de Catilina, de la que yo no sabía nada, del año 63 a.C., y de la que toma prestado bastante. Lo que queda claro viendo la película es que lo que está haciendo Coppola es comparar de manera explícita la caída de América con la de otro gran imperio del pasado que inspiró a los propios Estados Unidos. Así es, ¿no? Esto es como lo que hemos escuchado hasta la saciedad, ¿no? El paralelismo que él establece, ¿no? Entre la caída del Imperio Romano y el devenir que va a experimentar, ¿no? Los Y Estados Unidos. lo hace de manera muy explícita. Lo hace de manera muy explícita con el nombre de la ciudad, con el nombre de los personajes. Claro, además esta cosa de que el hecho de que lo plantee ya como una fábula desde el propio título, ¿no? Pues le da como alas, ¿no? Para cargar las tintas y hacerlo todo como un poco más exagerado, más irreal y sin ningún tipo de cortapisa. Y dicho sea de paso, pues también emplea esto para hablar de su propia vida, ¿no? En esta línea que estamos viendo en los últimos años de autobiografías a cargo de los cineastas, ¿no? Como hemos visto con Almodóvar, con Sorrentino. Y sí, yo creo que está también haciendo a través de esto pues una película sobre él mismo. Uh-huh. Así parece. Es algo de lo que hemos hablado fuera de grabación. Creo que Coppola se identifica con su personaje principal. Quizás sea él mismo haciendo frente a todos aquellos que no anteponen el arte o la creatividad,
sino que anteponen otras cosas más pragmáticas. Digamos, los productores que nunca quisieron financiar sus grandes proyectos como Apocalipsis Now o incluso Megalópolis. Pero te voy a dar mi honesta opinión sobre esta película, si te parece. Y ahora te preguntaré. A mí Megalópolis me pareció, en el cine me pareció un auténtico caos. Me pareció tediosa, me pareció vacía. Es algo que ya he expresado en la web de Monolito. Me pareció una extravagancia de un hombre de 85 años con mucho ego y también con mucho dinero. Porque sin el dinero que tiene no puede marcarse esto. Y sobre todo me parece el intento de alguien que busca ser admirado como artista, más que como director de cine comercial. Como dijiste tú, tuvo una fase en los años 80-90 en los que tuvo que tragarse el papel de director de cine comercial. Y ahora que los negocios al final de su vida les han ido bien, tiene la oportunidad de pegar un golpe en la mesa y decir: acordaos de que soy un artista. El problema que veo yo con esto es que por mucho que uno invoque la palabra artista, la palabra arte o artista, es el mundo al final el que juzgará si tú eres un artista o si lo que haces es arte. A mí me gusta mucho David Lynch. No me acuerdo de que David Lynch invoque la palabra artista tanto como Coppola. Y yo considero a Lynch un artista. Porque veo que hace arte y no tiene él que convencerme de que es un artista diciéndolo en cada entrevista. La película, ahora hablarás de lo que piensas tú. Puedo entender que se haya hecho en otra clave y que lo que él quiera contarte es que él se ha sentido como artista bloqueado y cómo se encuentra este protagonista, ¿no? Y atormentado. Las críticas en general de Megalópolis hasta ahora ni siquiera están divididas. Uno podría decir, bueno, esta película está polarizando, está dividiendo a la audiencia de la crítica. Bueno, no lo está haciendo porque esto no es una campaña de Gauss, esto no es una distribución normal. El 95% de la gente ahora mismo la califica como un desastre. Pero puedo entender y acepto, obviamente, que hay otras opiniones. Y creo que tu pulgar, Sergio, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia arriba, Alberto, apunta hacia arriba. Exactamente. Pertenezco ahí a la minoría disidente. A Sebastián. Venga, explícanos cómo la ves Bueno, tú. a ver, puede que todavía esté... Puede que tenga puestas las gafas de la mitomanía, ¿no? Y que haya algo de eso. Es cierto que, bueno, es una película, como ya pasó el año pasado con Víctor Erice, de un cineasta ya octogenario que al igual que Erice con Cerrar los ojos, pues eso, tenía mucho que perder y poco que ganar, ¿no? Haciendo algo a estas alturas. Pero a mí me pareció una película, más allá de sus fallos y de este planteamiento quizás tan disparatado, me parece una película bastante coherente con el Coppola anterior, ¿no? Yo creo que él al final... Él tiene como una herida que nace de su éxito con El Padrino. Él siempre había anhelado, después de sus inicios en el cine así erótico o de serie B con Roger Corman, él siempre había tenido como una orientación hacia un cine más de autor, ¿no? Él siempre había querido ser un guionista, un director, un autor total. Y él siempre ha hablado de la época del Padrino como de algo de un éxito que de alguna forma frustró sus aspiraciones como gran autor. Y yo creo que eso él siempre lo ha tenido ahí enquistado. Y ha ido saliendo, yo creo que ya no solo sus películas más abiertamente artísticas, como puede ser Apocalypse Now o incluso La Conversación, sino también en propuestas como quizás más comerciales o en las que él sobre todo ha tirado más de oficio, como pueden ser, por ejemplo, Tucker, Un hombre y un sueño, o Drácula de Coppola, o sea, de Bram Stoker, que fue una película en la que él, yo creo que consiguió llevar bastante más lejos lo que a priori parecía, pues eso, un simple encargo. Y yo creo que él siempre ha estado con esa espinita, y a pesar de las tentativas que tuvo con Tetro o con Twix, películas bastante irregulares, pero que a mí me parecen bastante interesantes, o incluso una que para mí es una auténtica obra maestra, como puede ser El hombre sin edad, Youth Without Youth, con Tim Roth, que es una película bastante sorprendente en muchos aspectos. Yo creo que siempre ha estado ahí, o sea, no ha habido tanta intermitencia en su discurso, y creo que esta película es un compendio
de todo lo que él es. Entonces me parece que sí que él se toma muy en serio, es decir, se toma muy en serio su papel como artista, de una forma que para Ujú. muchos, y más en una sociedad como la que vivimos, nos puede parecer incluso ridícula o demasiado, o una búsqueda como muy dramática, pero a mí la película en cierto modo sí que me parece esencial para compensar todo este cinismo, ¿no? Y este mundo quizás cada vez más gris. Entonces, sí que puedo entender que el hombre se haya costado un capricho de 120 millones de dólares, más otros 20 en publicidad, pero quizás ver una película de esta envergadura técnica hecha al mismo tiempo a su gusto, pues a mí me pareció pues una experiencia, pues vamos, a mí me conquistó desde el minuto uno hasta que aparecieron los créditos finales. Y además, que ya hablaremos más adelante de esto, creo que es un disparate bastante bien sostenido. O sea, es una película, yo creo que es muy coherente, incluso en los innumerables cabos sueltos que tiene a nivel narrativo. Y creo que es quizás demasiado pronto para valorarla. Yo, salvando mucho las distancias, y ya con esto acabo, yo es una película a la que meto un poco en el mismo cajoncito que otros delirios como Southland Tales de Richard Kelly. Este Ujú. tipo de delirios que suelen salir caros y que te pueden gustar o no, pero son singularidades que pienso que de alguna forma hay que proteger. Y insisto, no sé si estoy mirándolo con gafas de mitómano, pero... Y sí que es cierto que yo había en mí una buena predisposición hacia la película, a pesar de lo que había leído, yo tenía la sensación de que iba a ser una experiencia y efectivamente me pareció una cosa que creo que opera a otro nivel. Está por ver, Ujú. pero creo que es una película que se revalorizará con el tiempo, ¿eh? Claro, aquí tenemos a gente que dice que esto es una película caleidoscópica al estilo de Orson Welles, de un maestro veterano que no tiene nada que perder, pero luego tenemos a otro grupo de gente, la mayoría, que dice que esto parece hecho por Tommy Wiseau, por ejemplo. A mí no me produce ningún tipo de satisfacción. Decir que Megalopolis me pareció un desastre no me produce ningún tipo de satisfacción. Hay muchas películas de Coppola que admiro. Puedo entender que su intención verdadera sea mostrarse como artista al mundo y sobre todo decirle a todos aquellos que lo han bloqueado durante su trayectoria o quitarse ese quiste que le ha provocado tanto sufrimiento a su ego, me parece bien. O sea, él puede hacer lo que quiera como autor. Pero es que veo incongruencias en Cannes, cuando se presentó la película. Él hablaba de que esto básicamente iba sobre la necesidad de dejar que los artistas iluminen el futuro de sociedades en declive, como el Imperio Americano o Estados Unidos en estos momentos. Habla de que a él le gustaría que su película se convirtiera en una tradición cada 1 de enero, donde la gente se juntara y hablara sobre el futuro, de cómo construir el futuro juntos, que la creatividad es clave. Y no sé si a mí me da la sensación de que al final esta película es una película hecha para sí misma, para mostrarle a sus colegas de profesión, otros directores, que él es un autor y es un artista. Lo que pasa es que hay ciertos problemas de los que hablaré ahora en unos minutos. Hay ciertas cosas que me producen, que me causan malestar. Y luego que a nivel tonal y a nivel de guión veo carencias. Veo actores que parecen estar actuando cada uno en una película diferente. Y ahora tú explicarás que quizás esta es la intención y esto es lo que a ti te ha gustado de la película. Te voy a dar mi punto de vista y luego tú puedes compartir el tuyo. Ujú. Pero sí que veo que cada actor está en una película diferente. Veo tramas y subtramas que no llevan nada y luego desenlaces que aparecen sin ninguna construcción previa. Un argumento que me pareció incomprensible, un tono que me pareció caótico, unos efectos visuales que me parecieron del canal Sci-Fi. Qué duro, E tío, qué incluso duro eres. sí, bueno, podemos hablar de ello en profundidad. Lo peor de todo es que me pareció tediosa, lo cual al final, por muchas intenciones que tenga uno, que puedo valorar y aceptar, obviamente, si al final la película me produce somnolencia, algo está fallando. Y yo fui con muchísimas ganas y con mucha intención de querer que me gustara. Llevaba desde el tráiler muy emocionado con la película
Y este es el problema, que este trabajo, Megalopolis, comienza con precisamente lo que me trajo del tráiler. Tenemos a Adam Driver encaramándose al balcón del edificio Chrysler de Nueva York. Vi algo que me trajo a la mente Inception de Christopher Nolan, Matrix. Vi un diseño de sonido que era muy de Inception, del tiempo. Esas imágenes de acero y cristal de los edificios que creo que se grabaron hace 30 o hace 20 años con la segunda unidad de dirección de foto. Los establishing shots, ¿no? de Nueva York, que están muy bien. Y ahí creo que ese fue el primer y último momento en el que me ajusté en la butaca porque me pareció intrigante lo que estaba viendo. A partir de ahí empiezo a vislumbrar esta burbuja de fantasía en la que vive Coppola y se me hizo tedioso a partir de aquí. Comienza el estilo también de Calígula, pero sin la mordiente de cualquier versión de Calígula que se haya hecho. Y luego empieza a deambular por una especie de jardín filosófico con Adam Driver citando a Hamlet, pero además... Pero es not to be or not to be, es todo, o sea, de principio a fin. La gente hablando de Marco Aurelio, de nuevo, no invocando a Marco Aurelio una vez, sino 4 veces, hablando en latín. Hay muchas escenas muy teatrales. No sé, se ve la pantalla verde, o sea, quiero decir, se nota que esto se ha hecho en una pantalla verde. Esta es mi opinión. Quizás que Coppola quiso que esto fuera un proceso colaborativo con sus actores, abierto a ideas, a la improvisación. Pero no sé, a mí es que me pareció casi la obra de un director primerizo trabajando con un grupo de teatro de estudiantes, un grupo de teatro experimental, pero quizás esto es lo que él quiso y yo no estoy preparado todavía para asimilarlo y necesito más tiempo. ¿Qué piensas tú? Sí, yo es que en cierto modo con esta película puedo estar bastante de acuerdo con algunas críticas negativas, ¿eh? O sea, las entiendo, o sea, porque se presta. Esto que mencionabas de las interpretaciones, a mí particularmente, es que el trabajo de los actores me impresionó. Creo que Coppola los animó a ir más lejos, ¿no? Bueno, no, ya hemos mencionado antes a Sobre todo aquí Shia LaBeouf, está desatado como siempre. Es que me faltaba Nicolas Cage en el reparto. Yo no sé por qué no veíamos a su sobrino, porque hubiera encajado Porque son perfectamente. familia, claro, porque tiene a Jason Schwartzman también, Hombre, tiene a su hermana. a su hijo, que también está como de ayudante de dirección. eh, y claro, justo a Talia Shire, que también hace un papelito. Claro, todo esto a nepotista no lo gana nadie, a Coppola. No. Y, pero sí que me parecieron particularmente interesantes las interpretaciones a Dan Driver, que como siempre está soberbio. Y bueno, en algunos sitios leo que es como el único que parece que sabe lo que está haciendo, pero yo creo que Giancarlo Espósito está sensacional, incluso Dustin Hoffman. A mí me pareció como muy estimulante el tono en el que se mueven los actores, y yo no tuve la percepción de que se movieran en una película distinta. Lo que pasa que sí que es cierto que como tiene un tono tan disparatado, se presta, ¿no?, a este tipo de digresiones y a esta cosa quizás más exagerada. Pero a mí sí que me dejó un pozo. Suscribo lo que dices de Inception, incluso, joder, me viene a la mente también los amaneceres de Batman, de Matt Reeves, ¿no? Que también tenían así como esos tonos así muy anaranjados. Y yo creo que la película es verdad que por una parte parece, sí, como una obra fruto de la megalomanía de su director, pero yo siento que una vez pasas esa barrera, e incluso esta ingenuidad que me parece tan encantadora, ¿no? Esta ingenuidad que él parece tener, ¿no? Como el papel del artista en la sociedad, ¿no? Como ese instrumento de los dioses que va a arrojar luz, Ujú. ¿no? A nuestra existencia. Incluso atravesando estas cuestiones, como esa megalomanía de Coppola, ¿no? Ese exceso de ego o esa Es que Sergio, visión. perdóname, Sí. es que él incluso invoca a Cassandra, como que él es capaz de ver el futuro, y el futuro dice que los artistas tienen que iluminar los tiempos de oscuridad. Sí, incluso él tiene como opiniones muy optimistas con respecto al cine, ¿no? Pues, el cine todavía hay mucho que se puede hacer todavía, ¿no? Esta película es el comienzo de una nueva fase del cine. Yo quizás pues no soy Ujú, tan optimista, la verdad, porque creo que el ujú. cine pues ya no ocupa el papel que ocupaba la sociedad anteriormente. Entonces, no sé, no tengo, pues por desgracia para mí, los que son como yo, pues no.
no puedo estar de acuerdo con eso. Y creo que hay algo entrañable, ¿no? En esa cosa tan utópica que él tiene en la cabeza, porque como tú bien dices, es un tipo que vive su burbuja, ¿no? Y que siempre ha sido marca de la casa. Esta actitud combativa dentro del sistema de estudios, yo creo que es al final lo que le ha caracterizado siempre. Y entonces, bueno, que el tío haya hecho su película onanista, que era la palabra que antes no me salía, eh, no sé, sí que hay algo de... Es una simple declaración de intenciones que me parece lícita, y creo que hay una coherencia interna bastante más sólida de la que pueda parecer. Y desde luego algo muy continuista con el propio cine. Lo que pasa que aquí es como ese viaje del coronel Kurtz, aquí está ya como evidenciado, ¿no? De una forma quizás tan pasada de vueltas que puede echar para atrás. Claro, lo interesante es que la mayoría de la gente lo ve diferente a lo que estás comentando. Quizás tú hayas entrado en esa clave diferente, en esa nota diferente en la que suena esta película, pero la crítica, como decía, y la audiencia ve que cada actor, por ejemplo, está interpretando en un tono diferente. E incluso a la única actriz a la que parece la crítica considerar que de verdad se entera de qué tono buscaba Coppola es Aubrey Plaza, que Mm, interpreta a Wow Platinum. A mí viendo la película me preocupó el futuro inmediato de Adam Driver, porque tiene escenas en las que no llega a entrar en ese tono satírico, o fabulesco, si esto es lo que quiere Coppola. Tiene alguna interpretación en la que creo que entra más en lo solemne y presuntuoso que en lo satírico. Y aquí es donde yo veo esa desconexión. E incluso Nathalie Emmanuel, que da vida a Julia, también la veo en otro tono. Aubrey Plaza la veo que entiende que esto es una sátira, que esto es un desfase. Pero otros actores los veo intentando interpretar en una clave más seria. Yo vi a Dustin Hoffman muy cansado, y a Jon Voight también, que están muy mayores, obviamente. Estoy de acuerdo que Shia LaBeouf este hombre está totalmente... está- desde que lo vimos en Edimburgo intentando pelearse con dos viandantes hace un mes, está totalmente ido. Esto es como lo está viendo la gente en general. Y luego, visualmente, el apartado de producción y visual es algo a lo que Coppola siempre le ha dedicado mucha atención, pero siempre asegurando que estos departamentos estaban alineados con su visión. Y cuando no lo estaban, los despedía, como hizo en Drácula, por ejemplo, o como ha hecho aquí en Megalopolis. Que tiene sentido, porque al final tú eres el director y es tu visión la que hay que ejecutar. Y si alguien no la comparte hoy, en preproducción, vas a estar enfrentándote con alguien durante meses. Entonces tiene sentido. Pero aquí, no sé, es lo que te he dicho, que el CGI me pareció anacrónico. Mm, no... sí que tiene momentos inspirados, tengo que decir. Las estatuas... Lo de las estatuas es eh, maravilloso. Tiene una es maravilloso, organicidad. tiene una organicidad, pero no la veo, pero la veo como una isla dentro del estilo general o caótico de este trabajo, que no tiene, desde mi punto de vista, no tiene el punto tan encantador de Drácula artificial, quiero decir, la textura que tenía Drácula de estar hecho a mano, ni tampoco va más allá con la tecnología digital. O sea que al final lo que a mí me transmite es ver un encadenado de escenas filmadas en pantalla verde o en pantalla azul. Es lo que a mí al final me transmitió. Entonces no es una cosa ni otra. Y luego esas pantallas de títulos de crédito que parecen sacadas de PowerPoint. Mm, De nuevo, quizás no me puedo creer que Coppola haga algo así si no es intencionado. Entonces puedo ver tu argumento, Sergio, puedo mm. entenderte. No sé tú qué piensas sobre el apartado visual. Y tiene momentos inspirados. Las estatuas a mí me encantaron, pero ojalá la película hubiera empezado con un traveling de Adam Driver en el coche por la noche, con su conductor, interpretado por Lawrence Fishburne, al que también le da un papel que al final es una voice-over y una especie de mayordomo. Pero bueno, si la película habría empezado como un noir, con un traveling, con una toma de grúa,
con el protagonista atravesando una ciudad decadente y las estatuas cayendo, ahí yo hubiera fijado el tono de la película ahí. Pero sin embargo, esta escena me parece un islote en medio de un océano de confusión. Sí, puede que lleves razón con el apartado visual. Yo es que lo percibí como... Yo vi que en la película había mucho jazz y mi sensación era como que no terminaba de ser rotunda Ujú. visualmente en ninguna parte. Y esto creo que igual es paja mental mía, pero sí que esta falta a lo mejor de densidad, de contundencia, por supuesto, se echa de menos, como siempre decimos aquí, ¿no? El 35 milímetros, que bueno, creo, doy por sentado que está en digital, no creo que no es Sí, sí, 35. sí es. Ujú. Y Digital. a mí me pareció como eso, pues muy asística y sí que tengo la percepción de que está todo el tiempo operando a otro nivel. Sí que tengo la sensación de que tiene como esta cualidad invisible que incluso también se puede percibir en, no sé, esto lo veo mucho en el cine de Lars von Trier, ¿no? Que es una cosa que consigue precisamente a través de mover tanto la cámara, de no detenerse demasiado en nada, de crear como una sensación casi trascendental. Y ya te digo, igual me estoy poniendo aquí ya, estoy ya muy cogido con pinzas, pero creo que sí que favorece a la película. El hecho de que no tenga, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo contigo, no tanto en el apartado de efectos especiales, porque a mí sí que me parecieron increíbles, y quizás sí que a nivel fotográfico hay cierta falta de riesgo que, a mi entender, favorece a la película, porque remarca algo, una cierta cualidad invisible que la va sobrevolando. Este incluso desajuste en los tonos de las interpretaciones, incluso un montaje que en el caso del montaje sí que tengo que decir que me pareció mucho más audaz, con mucho más riesgo y con ideas bastante potentes. El trabajo de montaje sí me pareció de lo mejorcito de la película, además que creo que tiene detrás a gente que no creo que sea casual, que ha trabajado haciendo películas de acción como Con Air o Armageddon, y creo que hay algo muy poderoso en esa cosa jazzística, cómo las cosas se van mezclando unas con otras, y que esa falta de mimo, a lo mejor, en el apartado visual, creo que la beneficia. No sé. Es algo difícil de Has dicho algo explicar. interesante. Has dicho algo interesante y es la palabra jazz. Porque creo que puedo entender la película desde el punto de vista de ser una especie de sesión improvisada de jazz. Una jam, ¿no? Una jam de Es que hay jazz. algo, hay algo también de dos pasos, o sea, muy tangencialmente, pero ya hay algo ahí, muy experimental, en realidad, y que creo que no es obvio, ¿eh? Por eso digo que la película quizás, y igual estoy siendo un flipado, pero creo que a la película hay que darle tiempo, ¿eh? Porque yo creo que hay algo muy experimental. ¿Tú crees que entonces las intenciones de Coppola en esta película, cuando se juntó con su equipo, fueron a hacer esto de manera experimental y caótica como el jazz? ¿Piensas? Es mi percepción, es Ujú. mi percepción. ¿Con qué objetivo piensas que... o con qué intención? Porque esto es... porque así es como se crea el futuro, porque así es como funciona la creatividad, dejando que cualquier idea entre dentro de la discusión. ¿Es esto como el futuro de un imperio decadente, como el Estados Unidos va a encontrar su futuro? A través de la creatividad, el arte y sesiones de brainstorming caóticas. Es ¿Es posible, eso lo que nos quiere decir? es posible porque al fin y al cabo la película, como decíamos antes, es una declaración de intenciones. Entonces, yo la veo más en la línea del arte por el arte. O sea, creo que esta Ujú. película es una demostración de eso. No digo que esto legitime cualquier propuesta, por, por chiflada que sea o por onanista que sea, pero Ujú. hay algo que contiene esta película que creo que merece la pena y que es lo suficientemente poderoso como para no despreciarla tan a la ligera. Y no porque estemos hablando de Coppola, que ha hecho también bastantes no, pero que bueno, ha tenido películas que ciertamente son poco inspiradas, pero me parece Ujú. que hay algo en esta película que encierra, como decía Dan Driver, ¿no? En una entrevista, que es una película salvaje, tiene algo, tiene una energía que yo personalmente ya, desde el punto de vista puramente formal, yo es una película que disfruté, es decir, disfruté mucho de sus interpretaciones, disfruté mucho del tempo, de cómo está todo este artefacto que parece como tan desmedido, que va sin rumbo, como en realidad creo que está bien sostenido y creo que tiene una forma bastante equilibrada, que está bastante lejos de
de ser la obra de una persona chocha. O sea, creo que hay un cuerpo ahí que a mí personalmente me atrapó. Es que insisto, yo creo que es cuestión de que a lo mejor yo sí que comulgué con la propuesta desde el minuto uno. Y a decir verdad, yo estuve, a medida que avanzaba la película, estuve inconscientemente esperando el momento en el que todo iba a entrar en barrena. Y yo personalmente no lo sentí. Pero es cierto que la viví a un nivel de muy sensorial, en el cual a mí las piezas me parecía que encajaban de una forma fluida. Yo sí que detecté una armonía dentro de toda esa disonancia y de todo ese disparate. Y yo creo que en el caso que mencionabas, y ya para acabar, con el Aubrey Plaza y Shia LaBeouf, que creo que también al fin y al cabo son personajes que están más desatados por eso, porque son como los villanos de la función, ¿no? Y Ujú. quizás quiero decir que esto refuerza el hecho de que sí que hay una intención clara en las interpretaciones, de que no van tan por libre. Es decir, carga más las tintas Coppola ahí en esos personajes porque precisamente son los villanos y claro, pues los caricaturiza más y no es que los actores sean los únicos que saben dónde se han metido, es que realmente son papeles donde se cargan más las tintas precisamente por eso. Y creo que funciona muy bien ese contraste entre interpretaciones. Yo creo que Adam Driver está como tiene que estar, más ensimismado, más melancólico, no sé, Más atormentado. más atormentado, sin cargar tampoco mucho Ujú. las tintas con eso. Y Giancarlo Esposito, insisto, a mí me pareció especialmente soberbio. Bueno, Giancarlo Giancarlo Esposito, Esposito es un gran actor. Es difícil que este hombre interprete mal. Yo tengo problemas mayores, problemas más grandes con esta película, con esta fantasía que tiene Coppola en su cabeza, y te los voy a enumerar. El primero, me incomoda la manera en la que se muestran los personajes femeninos en esta película, que o bien son socialites florero y caprichosas, o musas bonitas al servicio del genio atormentado, el genio atormentado masculino, o Lady Macbeth, como el ujú, personaje de Aubrey Plaza. Y no sé si esto obedece a pues una persona de otra generación, o si esto, en esta comparación de imperios, él quería mostrar a las mujeres más en el tono de una película como Calígula, o no sé si era esta su intención, pero a mí me incomodó. Me incomodó. No sé si tuviste también a los personajes femeninos un poquito sí. menos que sus equivalentes masculinos. Sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Esto puede responder precisamente al hecho de que sea una persona de otra generación o quizás al hecho de Ujú, que, de que ha querido traer pues los códigos del cine negro que están perfectamente encarnados en el personaje de Aubrey Plaza, que es aquí pues toda una femme fatal, ¿no? Y de una forma ujú. caricaturesca, estereotipada, sin ningún tipo de sutileza. Entonces, visto desde ese prisma, pues sí. Pero claro, llama la atención que tanto el personaje de Talia Shire como la actriz, que no recuerdo ahora el nombre, que interpreta a la mujer de Cícero, de Cicerón, ¿no? ¿Era Cicerón el personaje de Expósito? Ujú, sí, Catherine Hunter. Ujú. Teresa Eh, Cicero. eso, pues Franklin Cícero, que también son mujeres y al final el personaje de Natalia Emmanuel, justo como tú bien dices, es la musa, ¿no? Es como una socialite que, pues eso, que se siente vacía y que necesita como algo de, Ujú. de, de vidilla, ¿no? Y claro, pues lo consigue a través de ese genio masculino que es el que realmente es el verdaderamente interesante. Pues sí, sí, estoy de acuerdo. Quizás hay una visión. Ujú. Desde luego Coppola aquí no ha hecho por no ha hecho por adaptarse a los tiempos ni por. No, no, precisamente no. Luego tengo otro segundo problema. Hemos hablado de ello también antes de grabar. Es la figura del Mesías Salvador, este personaje al que se le confía el destino de la ciudad al final de la película, que es el protagonista, el personaje de Adam Driver, que además lo hará en solitario. Un tipo al que se le muestra trabajando en un estudio lujoso, en lo alto del edificio Chrysler. Viven en su propia burbuja, hay una verja que los separa de los pobres y los marginados, hay varias tomas de Mm, niños sujetando la verja. Él trabaja con un equipo, pero todo el equipo son peones. O sea, lo único que hacen es sujetar atriles y folios, ¿no? Entonces, según Coppola, el futuro debe estar en mano
de un artista, de un tirano, pero un artista, ¿no? Al fin y al cabo, si es un soñador, un visionario, un futurista, se le perdona su lado oscuro, ¿no? Se le perdona sus caprichos, porque la creatividad, según Coppola, es lo mejor que tenemos como seres humanos. Esto no sé si... Esta teoría objetivista de que el ego es necesario para el progreso humano me incomoda. Y luego, también me da la sensación, y creo que lo ha afirmado, que el protagonista de Megalopolis está inspirado en la figura del arquitecto americano Robert Moses, que básicamente construyó el Nueva York que conocemos hoy en día. En los años 50, al que se le consideró un genio, que construyó grandes obras, puentes, autovías, centros cívicos, el Lincoln Center, el edificio de las Naciones Unidas, etcétera, pero que es cierto que a su paso iba desalojando, destruyendo vecindarios, segregando deliberadamente, porque el tipo tenía un problema con los latinos y la población negra de Nueva York y los iba dejando de lado, como el protagonista en esta película, Dan Driver. Aunque se ve poco, al final el tipo es... sufre un intento de asesinato, el protagonista de Megalopolis, a manos de un niño que parece latino. No sé si a mí te da la sensación. Entonces, admira a Coppola a Robert Moses. No sabe que Moses no fue un hombre ejemplar. Esta manera de decir, bueno, el futuro va a caer en manos de Dan Driver, vamos a construir una ciudad utópica donde va a haber muchos parques, va a haber muchos caminitos flotantes y la gente pobre, bueno, ya se buscarán eso ya veremos. se buscarán su sitio. Ya lo veremos, ¿no? Esto a mí me produce un problema y no entiendo muy bien qué nos quiere decir Coppola aquí. ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su mensaje? Hombre, yo también estoy convencido de que él al final como que este tipo de figuras pues son como pasaba con Kubrick y Napoleón, ¿no? Que estaba obsesionado, ¿no? Yo creo que al final pues ellos se ven reflejados en esta especie de figuras casi mesiánicas, ¿no? Y sí que se percibe esta cosa. Hay como una idea con bastantes claroscuros y claramente pues Coppola es una persona pues de otra generación en la que pues eso, el arte jugó un papel distinto y esta cosa del director de cine, que ya no es lo que era antes, ese director tirano. De hecho, el propio Coppola acuñó en alguna ocasión aquella frase, ¿no? De el cine no es una democracia, o es el único sitio donde está bien visto que no haya una democracia, algo así decía, no sé, donde claramente él se significa como esa especie de artista en su búsqueda dramática y el fin justifica los medios, pero claro, es una idea bastante alejada sobre todo de la realidad actual, donde hemos tomado conciencia acerca de muchas cuestiones. De los plebeyos, sobre todo de los plebeyos. Es que al final es un tío pues que está forradísimo y ya tiene pues su lugar en la historia del arte y él, claro, pues al final esta película... Pero esto también pasaba con Kubrick cuando hizo Eyes Wide Shut. O sea, se nota ya que son personas que están un poco alejadas de la realidad. Se nota que ya son personas y esto ocurre mucho. En el caso de Kubrick, pues me pasaba con Eyes Wide Shut, que era una película esencialmente muy ingenua, casi naif. Eso es lo que veo. O sea, una forma de abordar los problemas de pareja, la infidelidad por parte de una persona que parece no entender de lo que está hablando. Y hay algo de esto también en Megalopolis. Exactamente, es lo que veo yo. La manera en la que él piensa que se va a solucionar el problema del imperio americano o de la sociedad occidental a través de la figura de un artista dictatorial también es ingenua. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que por cierto también llama a su protagonista César, tiene que ser un guiño a Julio César, que también fue una figura autoritaria. O sea, es un tipo que pasó de general a dictador. Entonces no entiendo muy bien. Cuando a él lo que dice Coppola es que a él le preocupa que Estados Unidos se convierta en una dictadura. Porque el Senado se ha vendido, el Senado de los Estados Unidos. Entonces no está sugiriendo que otra dictadura, la artística, debe ser el camino a seguir para salvar el futuro de América, o yo no he entendido nada. Es que no le veo contradicciones y este es el gran problema que yo tengo, aparte de lo que hemos hablado, del tono, de las actuaciones, etcétera, a nivel de núcleo, de mensaje, del legado, de lo que nos quiere contar Coppola, no lo entiendo, salvo que sea lo que tú estás diciendo. Al final es un monumento a sí mismo como artista y el papel que él piensa que el artista del arte debe jugar en un plató
de cine y en la sociedad. Claro, es que al final yo creo que es algo puramente simbólico. O sea, sin una aplicación verdaderamente práctica. Yo creo que al Ujú, final, yo con lo que me quedo, desde un punto, en el aspecto positivo, me quedo con eso, ¿no? Con insistir, con luchar por aquello en lo que crees, ujú, por no doblegarse. Me refiero desde un punto de vista creativo, ¿no? Tratar de ir más allá. Pero ujú. obviamente, claro, si esto es lo que piensa Coppola, si está pues Claro, sobredimensionando figuras bastante cuestionables, como puede ser Julio César, y está diciendo que esto o puede ser Moses, que o también, Moses, que al claro. final Nueva York era su plató. Era un dictador dentro de la ciudad. O sea, él podía construir, hacer y deshacer a su antojo. Llegó a ese nivel de control total como el protagonista de Megalópolis, que al final él es el que va demoliendo sin que nadie le pueda controlar. Entonces, si extrapolamos lo que tú dijiste, que dijo Coppola, que el director de cine puede ser un dictador en el plató, a lo que hizo Robert Moses, entonces tenemos un problema. Ahora, lo que tú dices de no doblegarse, de no doblegar tu creatividad y tu espíritu artístico, me parece muy bien. Me parece un valor a transmitir, pero el problema es cuando desalojas, cuando todo aquel que no encaja dentro de tu visión utópica, futurista y artística tiene que ser desplazado. Que al final es lo que veo un poco en la película, es que no tengo muy claro qué pasa con esta gente pobre. Claro, es que precisamente en esta visión caleidoscópica no termina de ahondar en esa Ujú, situación. Es decir, no es la historia de Adam Driver, es precisamente un collage, es una película que toca muchas cosas. Incluso Adam Driver, entrando ya en el tercer acto, en la parte final, lo dejamos un poco de lado. Hay un momento ahí en el que el personaje se queda un poco como relegado, ¿no? A un segundo plano. ujú, Y es ahí cuando yo creo que Coppola también te está diciendo, es que no va de esto solo. Esto es, yo creo que la película pretende tener una visión, ya te digo, por eso hablaba de dos pasos, ¿no? Que tiene algo como más, no sé, es Bueno, como la un película apunte. termina con un bebé. La película termina con un bebé, ¿no? El tiempo se congela y la única persona que se mueve es el bebé. El futuro, esto está hecho para ti, el futuro está en tus manos. No entendí muy bien ese último plano cuando pienso que esta película está hecha para él mismo, para Coppola. Sí, no, esto me recordaba aquella frase que dijo Coppola, ¿no? Como que el futuro del cine estaba en manos de una niña de 8 años, ¿no? Que algún día con una cámara de vídeo haría una película Ujú, que la convertiría en el próximo Mozart, alguna cosa así. Es que tiene esta visión, se nota que Coppola, que bueno, gracias precisamente a esta visión grandilocuente, nos ha brindado algunas piezas fundamentales, ¿no? Que quizás hay que creérselo para poder sortear mmm, todos los obstáculos. Pero a mí quizás esta última imagen me recordó aquella frase de Coppola, ¿no? Porque él tiene esa visión ingenua, utópica del papel del arte, ¿no? Y él, ujú. yo creo que simplemente con la imagen del bebé está diciendo, hay futuro, hay un futuro posible, Sí, hay y a lo mejor es esperanza. bueno, no os dobleguéis tampoco a... Sí, supongo a los que ponen cortapisas a la creatividad o la expresión artística. Pues el tiempo pondrá a esta película en su lugar. El tiempo es algo que parece también obsesionar a Coppola de alguna manera, sobre todo por la importancia que le otorga en Megalópolis, aunque sin llegar a explicar del todo qué significa para el protagonista. Pero sí, y esto es algo que ellos han utilizado, su departamento de marketing, para intentar vender Megalópolis, diciendo que esto ya sucedió con algunos de los grandes éxitos del director, que en su momento fueron criticados despiadadamente, como está sucediendo con Megalópolis, y quizás esto suceda o quizás no. Ya veremos, Sergio. Pero ha sido un placer hablar sobre Megalópolis hoy contigo Igualmente. y sobre todo exponer dos puntos de vista diferentes sobre esta gran última obra en lo presupuestario y en lo ambicioso del legendario director norteamericano. Así es, ya veremos, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Un placer, Sergio. Hasta la próxima. Igualmente, Alberto, hasta la próxima.
Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de PBS Art. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.